Juan Enríquez, pues muchísimas gracias por platicar con Kio y de verdad es un honor para nosotros que nos apasiona la tecnología y la ciencia, pues estar con alguien como tú, como un divulgador, un investigador, un científico. Hoy tuvimos el privilegio de escucharte platicar y abordaste tópicos fascinantes, pero tocaste de pasadita algo que ha sido una parte muy importante de tu vida, que es las ciencias biológicas, la tecnología aplicada a la biología, el futuro de la humanidad. Y quisiera que nos detuviéramos un minutito más en eso. Insisto, lo abordaste muy de pasada en tu plática de hoy. Cuéntanos un poco de cómo cómo están revolucionando las ciencias biológicas, la genética y la tecnología, cómo está incidiendo en esto, en nuestras de vida, en lo que sabemos de lo que es la conciencia, de lo que es la vida misma, cómo está afectando eso, cómo se están expandiendo esos horizontes. Mira, en biología están pasando dos cosas de fondo. Es un libro que escribí que se llama Evolucionándonos, y básicamente la pregunta del libro es ¿qué escribiría Darwin si estuviera vivo hoy? Y Darwin se dio cuenta que había dos grandes fuerzas que llevaron a todas las especies del planeta. La primera fuerza fue la selección natural, que se puede adaptar, que tiene velocidad, que tiene plumaje, que sabe comer a qué. Y la segunda es la mutación al azar. Y entonces tienes 100 pajaritos azules y uno blanco. Y a veces el blanco se le hace gracioso a las güeras y a veces no. Entonces hay más blancos, pajaritos blancos o no. Eso pasó con los seres humanos con los ojos azules. Entonces los ojos azules tienen menos de 10.000 años. Fue una mutación que se dio en la parte central de Asia y le gustó a la gente, entonces querían güeritas de ojos azules. Se fue esparciendo y hubo mutaciones que desaparecieron. ¿Por qué es importante lo que está pasando hoy? Porque lo que ha hecho el ser humano es tomar las fuerzas que llevaron a qué vive y qué muere en este planeta y le dieron la vuelta a 180 grados. Entonces el 90 o 95% de lo que sobrevive hoy es lo que plantamos, cultivamos, escogemos nosotros. Quiero tener muchas vacas, quiero tener muchos pollitos, no quiero tener víboras, no me gustan tanto los leones, los alacranes, fuera. Entonces lo que estás haciendo es estás decidiendo en el 90-95% del planeta que vive y que muere. Y eso lo ves en el campo, donde si tú dejas un campo sin cultivar 5 años, lo que va a vivir ahí no es maíz en hileritas, no es alberquitas con solo arroz, no es palmeras que te dan los cocos que tú quieres o los plátanos que tú quieres. Se da una fauna mucho más variada, mucho más diversificada. Entonces le hemos dado la vuelta a 180 grados a qué vive, qué muere en este planeta. La segunda fuerza que hablaba Darwin es la fuerza de la mutación al azar. Y lo que ha hecho el ser humano con eso es hacer mutación dirigida. Quiero juntar a este animal con este animal para tener un perrito labrador, o para tener un gatito siamés, o para tener este tipo de yogurt, o para tener este tipo de vino. O sea, tú no caminas por el bosque y te encuentras un roquefort salvaje, o te encuentras un camembert ahí colgado de un arbolito. Todas esas son mutaciones, que me gusta este tipo de queso, me gusta este tipo de medicina, me gusta este tipo de cosas, y eso se ha acelerado últimamente. Porque lo que estamos haciendo ahora es, estamos llegando al punto donde queremos hacer una mutación para curar el cáncer, queremos hacer una mutación para curar el lupus, queremos hacer una mutación para dar esta vacuna. Y eso no tiene nada que ver con la mutación al azar, es una mutación dirigida, que otra vez es completamente una lógica paralela a la evolución de las especies durante 4.000 millones de años. Darwin, para observar esto que nos señalas, vaya, él se subió a un barco y le dio la vuelta al mundo, a las Galápagos por 5 años, pero al final estuvo en lugares donde ya habían estado desde hace milenios, bueno, muchísimos años los humanos, y mucha gente había pasado ahí. Él vio cosas que los demás no habíamos visto. ¿Qué
¿Cuál es esa mirada científica que tiene que tener un ser humano para que llegue un Darwin y vea el trilobite ahí enterrado y diga, esto significa algo? ¿Dónde está ese chip científico, de esa mirada científica que hoy nos hace voltear a ver cosas que simplemente los demás no habían visto? Bueno, Darwin era un señor que, si viviera hoy, lo diagnosticaríamos con Asperger's. Entonces, antes de darle la vuelta al mundo, antes de escribir una serie de cosas sobre las especies, los primeros 3 panfletos que escribió Darwin fueron sobre percebes. Entonces, imagínate estar sentado en la costa de Inglaterra, con las olas cayéndote encima, con el agua helada, con la neblina, con un pequeño lente, estudiando percebes durante años. Y entonces escribes un manuscrito sobre Cryopedia, y no basta con eso, entonces escribes un segundo, y no basta con eso, escribes un tercero. Esas fueron las 3 publicaciones. Este es un cuate que tenía un enfoque absoluto, casi como algunos de los programadores de cómputo, que se meten, y es el detalle, y es el punto, y es ver las cosas específicamente. Luego lo convence un tío, porque sus padres querían que fuera cura, que no debe ser cura, que debe irse a esta aventura. Le da la vuelta al mundo, va coleccionando cosas. Nunca se enteró durante su viaje lo que había descubierto. Entonces no es que llegó a las Galápagos y dijo, oh maravilla. Es después de regresar, empezar a ver los pajaritos, darse cuenta de la variación en los piquitos de los finches, que empieza a pensarle y a pensarle y le tomó años publicar sus primeras cosas, porque tenía miedo que eso se iba a enfrentar a la creación en 7 días, porque se iba a enfrentar a la iglesia. Entonces tardó mucho tiempo en darse cuenta de lo que había visto, tardó mucho tiempo en publicar, y nadie de la gente que estuvo en ese viaje tuvo la menor idea que estaban cambiando el mundo. Y no es diferente, al menos no tan diferente me parece, a lo que pasa hoy cuando científicos como tú, como tantos otros, pues, para no decir otros nombres, pues, pero hablan hoy sobre inteligencia artificial, y entonces empieza este debate ético. Necesariamente pareciera nos llevan a este tipo de discusiones. ¿Qué piensas tú del debate ético cuando se aplica el tema de la inteligencia artificial? Mira, el debate ético es esencial, se tiene que dar, es una tecnología increíblemente poderosa y hay que ponerle mucha atención. Dicho eso, mi sugerencia para la gente que quiere entender o meterse en inteligencia artificial en México es no le dediques mucho tiempo al debate ético. Dedícale tiempo a entender, construir, usar esto. ¿Por qué? Porque aquí puedes debatir todo el día si es bueno o si es malo, pero si tú no eres el creador, no tienes control sobre el instrumento. Y si no estás en el centro donde se está creando eso, no te van a hacer caso. Entonces, entiende qué es esta tecnología, entiende cómo se construye, constrúyela, altérala, hazla a tu entender de una manera más ética, pero hazlo desde la posición de que tú eres un participante en el proceso y no un observador que le está diciendo al torero, no, muévele para acá, o muévele para allá, o cámbiate para allá. Qué bueno que le estés diciendo eso, pero no te van a hacer caso, ¿no? Si te hacen caso, te harán caso una de cada 1000 veces. Entonces, tienes mucho más poder haciendo las cosas que discutiendo cómo se deben de hacer. Es que justo cuando leo a gente como a Ray Kurzweil o gente que se aventura a ir al futuro y regresar y decirnos qué pasó en el futuro y de qué nos tenemos que tener, siempre me quedo un poco con esa sensación de bueno, estamos como preparados aparentemente para el futuro, para los siguientes 5 minutos, pero pareciera que no tenemos forma de entender qué implicaciones va a tener el uso de la inteligencia artificial más allá de esos 5 minutos. ¿Qué no estamos viendo? O tú que lo ves con todo este conocimiento que tienes tú y el conocimiento que tú generas
José, además, ¿qué es lo que no estamos viendo o qué deberíamos de ver y que tú desde tu trinchera dices, híjole, deberían de estarse preocupando menos por esto y más por esto? Mira, la aplicación de inteligencia artificial a lo que son las armas, a lo que es la guerra, ese es un tema preocupante. El tema de que pueda haber instrumentos que matan a seres humanos de manera autónoma, sin intervención del ser humano, sin un breaker de un ser humano, eso es muy preocupante. El hecho de que estés descentralizando tal poder a mucha gente que los sistemas que hemos creado los han dejado más pobres, más enojados, más aislados, eso es muy peligroso. Entonces lo ves de alguna manera con los hackers, que algunos por intereses del Estado están buscando destruir termoeléctricas o computadoras o infiltrar patentes o lo que tú quieras. Pero hay otra serie de hackers que lo que quieren hacer es destruir. Entonces quiero hacer el virus más destructivo para eliminar todo el trabajo que has hecho o todos los archivos que tienes. Si eso lo empiezas a traducir a un mundo donde la inteligencia artificial está manejando pequeños instrumentos como los drones de manera descentralizada, eso va a ser muy difícil de controlar. Entonces no nos conviene tener a mucha gente enojada en el mundo, no nos conviene dejar a muchos países aislados, no nos conviene pelearnos con gente que tiene menos que perder que nosotros. La tecnología entonces sigue teniendo este rol de gran igualador, de aplanar el piso, de acercarnos a todos, porque pareciera que tiene como este don medio quimérico, ¿no? O sea, de hacer las cosas muy cercanas para todos. ¿Eso sigue siendo cierto? Mira, hay dos fenómenos que se están dando. Por un lado, la tecnología cada vez es más barata. Entonces, sería impensable en los 80s que toda la gente de México prácticamente tuviera acceso a las bibliotecas más grandes del mundo gratuito, que tuviera larga distancia gratuito, que pudiera escribir lo que quisiera gratuito, que pudiera tener toda la música gratuita, que pudiera tener internet prácticamente gratuito. Y realmente no son muchas las gentes que tienen que ir a un café de internet como era antes a acceder a la red, porque es tan barato el aparatito que traes aquí, que son la biblioteca más grande del mundo, que ya no necesitas compartir estas cosas, porque el precio ha bajado tanto. Todo eso, la brecha digital, va a haber una inmensa brecha y va a haber gente que tiene computadoras. No funciona así, porque los precios van así. Por un lado, la gente tiene acceso a instrumentos inimaginables desde abajo. Por otro lado, ha habido una concentración brutal de riqueza, pero brutal porque esto te permite generar tanto poder en tan pocas compañías, que ahorita casi el 25% de la bolsa de valores de Estados Unidos está en manos de 7 compañías. Entonces el piso se eleva para todos, pero la diferencia entre el piso y el techo se dispara. Claro. Me mencionaste a México y no puedo evitar querer preguntar, ¿cómo ves a México en este gran escenario internacional hoy en día? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué deberíamos estar impulsando? ¿Qué no lo estamos haciendo? ¿Hace falta mayor o menor intervención desde tu perspectiva del gobierno para incentivar? El gobierno debe de participar, incentivar la investigación científica. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que es una tragedia que estemos deshaciendo los estudios de tanta gente al cerrar el CONACYT. Me parece una tragedia que estemos tratando de fifís a las grandes mentes del país. Me parece una tragedia que estemos deshaciendo el sistema educativo y que el aspirar a ser excelente, que es un mecanismo de ascenso social, el más importante que tenemos, lo estemos denigrando. Entonces, cuando metemos el pase automático
cuando decimos no importa si estudias o no. Pues yo quiero saber qué pasa si aplicamos eso en nuestra selección para el Mundial en 2 años. Entonces, en vez de que se estén partiendo la madrecita todos los días, tratando de competir el uno con el otro, entrenándose, mejorándose, ¿por qué no mandamos una selección que escogemos al azar y que vaya quien quiera? Si tiene talento, no importa, porque todo el mundo debe tener acceso al Mundial. Si se entrena, no importa. Si es una gente consciente y sensata y va a jugar en equipo, no importa. Mandemos un equipo porque quieren ir y así nos va a ir. Y el problema es que el fútbol se da cada 4 años. Y bueno, es molesto que perdamos. Pero esta competencia mundial de conocimientos, pues es lo que lleva a que México sea una potencia mundial o no lo sea. Es lo que lleva a que México tenga empleo y riqueza o no lo tenga. Es lo que lleva a que México tenga seguridad o no tenga seguridad. Es lo que lleva a que ahorita los carteles son el 5º empleador más importante del país. Porque en vez de tener a los mataditos, en vez de que te estén armando compañías, en vez de que te estén armando empleos, estás deshaciendo y desalentando a esa gente. Y esa es la gente que te construye una economía. Así es. Desalentador el panorama. Desalentador, pero también se puede componer. O sea, no te tardas 10 años en lo que colocas los tabiques. No te tardas 10 años en lo que haces la fábrica. Tú te traes a 10,000 cerebros de fuera, los colocas con 10,000 cerebros de aquí, duplicas el PIB de México y lo haces en 5 años. O sea, tampoco es gran ciencia. Ya lo vimos en Corea, ya lo vimos en Taiwán, ya lo vimos en Singapur, ya lo vimos en Valle de Silicon, ya lo hemos visto en Austin, Texas. ¿Sí? Entonces esto se puede en periodos cortos de tiempo, teniendo claridad de propósito, sabiendo lo que quieres hacer, enfocándote a tener agua, electricidad y seguridad. Y luego, excelencia educativa y startups. Excelencia educativa, ese es un punto brutal que supongo que no se puede enfatizar lo suficiente. Una de las enseñanzas con las que me quedé hoy de tu charla, y que ya te he escuchado decir, es importa mucho dónde estás y quién hace qué, en qué lugar. Y en principio tengo que decirte que me parecía como... yo creí que eso era como medio anacrónico, porque decía, bueno, pues que no se supone que ahora ya no importa dónde estés, pues se supone que podemos hacer home office y tal. Y ahora lo entiendo y pienso, bueno, mejor plantearlo como pregunta. ¿Eso sigue siendo cierto o ha cambiado ahora con este tema del teletrabajo? ¿Sigue siendo cierto que importa dónde estés y quién hace qué en un lugar determinado? Ahorita que hablamos de México, por ejemplo. Mira, yo creo que el teletrabajo funciona una vez que estás en un lugar y tienes algo específico que hacer. Pero si estás tratando de darte cuenta de dónde se están moviendo las cosas, de quiénes se están moviendo, esas son pláticas de café con compañeros de doctorado. Esas son pláticas de café con los 10 profesores que te generan el 80% de los startups de Harvard. Eso es pláticas de café con una gente que te ha generado 3 o 4 compañías al hilo. Y esas pláticas no las vas a sacar en Zoom, no las vas a sacar en 30 minutos. Y es casi un método de aprendizaje. Y es un método de, a ver, tengo este problema, ¿me lo puedes resolver ahorita? Y no, a ver, programemos un Zoom en 2 días, de 30 minutos. Eso es ya que te contraté, que tenemos un programa específico, que eres parte de mi equipo. Pero no funciona para meterte en redes de confianza en lugares que se están moviendo a gran velocidad. Correcto, y pocas cosas se mueven a tanta velocidad. Déjame ir cerrando esta conversación. Digo, yo quisiera extenderla muchísimo, pero entiendo que estás muy ocupado. ¿Qué le dices a la audiencia que tuviste hoy, que en este evento de Needed, que son tomadores de decisión, gente que afecta muchísimo y que justo importa mucho, esa gente importa mucho en dónde está y dónde está tomando sus decisiones? ¿Qué les dirías que hicieran mañana temprano, después de haberte escuchado, después de haber oído hablar de AI, después de haber escuchado las implicaciones y las repercusiones que esto puede tener en nuestras vidas? ¿Qué deberían de hacer mañana temprano y a partir de mañana? Mira, normalmente si tienes una empresa establecida en un mercado tan complejo como México, América Latina, no te distraigas. O sea,
tienes el asunto de seguridad, tienes el asunto de la proveeduría, tienes el asunto de los aranceles, tienes el asunto de gente que te pide piso, tienes el asunto de que varias gentes no quieren venir a trabajar a México. Tienes el asunto que varias gentes sí quieren venir a trabajar a México. Y entonces es un poquito el manejo diario de lo que es una empresa normal. Pero el 20% de tu tiempo tienes que dedicarlo a decir, ok, ¿quién va a destruir esta compañía? ¿Quién va a convertir una empresa como esta en una empresa 10 veces o 20 veces o 100 veces mayor? ¿Y cómo le va a hacer? ¿Eso ya existe? ¿Dónde existe? Tenemos la ventaja y la desventaja de que no somos parte del centro de donde están pasando las cosas ahorita. Lo pudiéramos ser. Pudiéramos ser parte al instante que esté pasando acá, también está pasando acá. Pero ahorita no somos. Y entonces eso le da un espacio a entrepreneurs en México para decir, ok, estos cuates ahorita van a estar muy enfocados en crecer en Estados Unidos, van a estar muy enfocados en Europa. Y en lo que andan distraídos por ahí, me parece brillante esta idea, la voy a construir aquí. Y luego eventualmente se los voy a vender, porque va a ser más fácil para ellos llegar y decir, ok, ya tienes todo el sistema, te la compro. Y has visto que algunas compañías muy valiosas de América Latina, Mercado Libre, diferentes formas de pago, etcétera, son compañías que llegan y dicen, ah, caray, esto ya existe aquí, pues lo compro. Y eso te puede llevar a negocios muy exitosos. Entonces, si tú estás manejando una empresa, ¿qué falta afuera? ¿Qué puedes construir? ¿Qué están haciendo bien allá? ¿Qué puedes hacer aquí? Y ya que ese músculo empieza a funcionar y ya que empiezas a atraer gente, pues ya te empiezas a volver más ambicioso y dices, a ver, en esto vamos a empezar a competir con los americanos o con los europeos. Igual que lo hicieron los chinos, igual que lo hicieron los coreanos, igual que lo hicieron los singapurenses. Chiquito, un poquito más grande y luego de repente tienes en una islita de nada una de las mejores aerolíneas del mundo, uno de los mejores sistemas de logística del mundo, uno de los gobiernos más eficaces del mundo, uno de los sistemas financieros más transparentes del mundo. En fin, se volvió un centro notable de servicios de alto nivel con altos salarios. Hemos platicado mucho el caso de Estonia, ¿no? Cae la Unión Soviética y dicen, ¿nosotros qué vamos a hacer si no tenemos costa ni recursos naturales? Y dicen, bueno, pues, tecnología, ¿no? O sea, digo, es naif, pues, estoy sobresimplificando, pero ¿qué tiene que pasar entonces para que nosotros hagamos una apuesta así? Pues vuelve al tema de entrenamiento y educación. Vuelve al tema de que antes era muy difícil acceder a los cursos de MIT, hoy puedes acceder al que quieras, gratis. Hoy puedes acceder a tutores como Khan Academy, K-H-A-N, que te da cursos de lo que tú quieras. Hoy puedes acceder a los cursos de Google, hoy puedes acceder a los cursos de Microsoft, hoy te puedes diplomar y a veces el diploma de Google en algunos empleos vale mucho más que el empleo que sacas de X universidad. No nombremos. Y eso pues, te da diferentes instrumentos para tu ascenso social. Entonces, siempre y cuando le demos oportunidad y un pequeño impulso a la gente que tenga cerebrito, venga de Oaxaca, venga de Michoacán, venga de Chiapas, de donde venga, y si le damos un poquito de entrenamiento a esa gente, pues vaya que nos vamos a esconder.